Buenos días y bienvenidos a otro video. Hoy estaremos hablando sobre la iglesia de Sardis, que se encuentra en el capítulo 3 de Apocalipsis. Sardis significa, antes de empezar, cántico de alegría o algo nuevo. Algo sobre esa ciudad es que tenía en esa ciudad una de las mayores sinagogas judaicas. Esa ciudad pertenecía al imperio persio y fue conquistada por Alejandro en 340 BC del imperio persio y se pasó a ser parte del imperio romano. Entonces vamos a empezar leyendo en el capítulo 3 de Apocalipsis y así mirando lo que Dios nos dice. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, al ángel de la iglesia en Sardis. El ángel era el mensajero, era el que estaba a cargo de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios son espíritus del Señor, espíritu de sabiduría, entendimiento, consejería, fortaleza, conocimiento y temor al Señor. Y esa lista puedes encontrar en Isaías capítulo 11, donde ahí hay una profecía de que había alguien que iba a venir, un hombre iba a venir, que iba a tener esos 7 espíritus, y claro, era Jesucristo. Y las 7 estrellas, eso nosotros, la definición está en el capítulo 1, versículo 20 del mismo Apocalipsis, que son las 7 iglesias. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Voy a explicar un poquito más tarde esto. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, ¿por qué él dice esto? Esto me hace acordar Mateo capítulo 24, versículos 42 al 44, que dice así: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Jesús pudo haber dicho esto a la iglesia de Sardo por lo mismo que él dijo a sus discípulos en Mateo antes de morir. Parte de la historia de la ciudad de Sardis, y siempre en las cartas Jesús trae algo sobre la ciudad, es que ella fue conquistada 2 veces. El rey Croesus era un rey muy rico. Hizo una muralla, una fortaleza alrededor de la ciudad, muy fuerte, que nadie podía entrar. Pero un día vino el rey de Persia, el rey Ciro, intentar conquistar la ciudad. Pero esa muralla no se podía entrar y no consiguió entrar. Pero acamparon, el ejército de Persia acamparon alrededor de la ciudad. Y una noche uno de los soldados que estaba acampado ahí notó que uno de los soldados arriba había mirado abajo y perdió su casco, y dejó que su casco cayera. Y en ese entonces miró que el soldado se bajó por unas escaleras escondidas, abrió una puerta secreta, agarró su casco, cerró la puerta secreta y se subió otra vez arriba. Y entonces el ejército de Persia pudo entrar por esa puerta secreta, que ya sabían dónde estaba,
y conquistar, tomar cuenta, atacar esa ciudad. Y no pasó solo una vez, pero 2 veces. La segunda vez fue años después, un ejército diferente miró que había esos pájaros que comen personas muertas, cosas muertas, arriba de la fortaleza, de la muralla esa, de la pared. Y no se salían de ahí. Y notó que ellos aventaban, las personas aventaban sus muertos por el otro lado de esa pared. Y notaron ese ejército que estaba intentando conquistar que en ese lado no había protección. Y sabiendo de eso, pudieron conquistar la ciudad otra vez. Entonces, aparentemente parecía fuerte, parecía protegida, parecía que nadie iba a poder entrar, pero había un detalle que había notado esas 2 veces donde no estaba protegida y pudieron entrar. Y de eso Jesús se está refiriendo, tanto de Mateo como de la historia de esa ciudad. El problema más grande que ellos estaban enfrentando, esa iglesia de Sardis, en ese tiempo, era que ellos se habían hecho complacidos. Ellos habían aceptado otras maneras de creer, otras maneras de salvación. Ellos decían, yo creo en Jesús como la única manera de salvación. Pero tú puedes creer en Buda, tú puedes creer en Alá, tú puedes tener tu creencia. Nosotros podemos vivir en paz creyendo cosas diferentes. Entonces, en vez de predicar la verdad, en vez de predicar y mantenerse firme de que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá entrar al cielo, venir al Padre, sino por Él, ellos empezaron a decir, vamos a vivir en paz, vamos a vivir en armonía, tú y yo, no importa. Yo puedo creer en eso, tú puedes creer en otro camino, pero nosotros vamos a vivir en paz. Ellos se pusieron confortables, conformes con las cosas, con las creencias diferentes. Y eso miramos cuando miras la sinagoga, de aquel tiempo judaica, miras estructuras, cosas diseñadas adentro de ese templo de los romanos. Miras cosas de los cristianos adentro del templo judaico. Había empezado una mezcla no solo del Estado, no solo de la política, como miramos en la iglesia de Tiatira y la iglesia, pero empezaron a mezclar otras creencias, otras maneras de salvación. Otras religiones se empezaron a mezclar con el cristianismo. Y Jesús deja bien claro a ellos, diciéndole a ellos, mira, ustedes tienen nombre que están vivos. Las personas los llaman de cristianos, ustedes van a alabar, ustedes van a la iglesia, ustedes se llaman de cristianos, dicen que creen en mí, tienen nombre de vivo, pero están muertos. Adentro estaban muertos espiritualmente, porque estaban conformes, estaban aceptando otras creencias. No estaban predicando y manteniéndose fiel a la creencia de que solo Jesús es el camino. Entonces Jesús estaba diciendo a ellos, arrepiéntense, vuelvan a mí, porque yo un día, si ustedes no se despiertan, no vigilan, no ponen atención, yo voy a venir a ustedes como un ladrón en la noche. Parece que ustedes están fuertes y protegidos, pero yo voy a venir como un ladrón en la noche a ustedes, y ustedes ni siquiera se van a dar cuenta de lo que está pasando. Cuando nosotros empezamos a ponernos conformes con las cosas de este mundo, paramos de vigilar, paramos de notar ciertas cosas fuera de su lugar.
Y entonces vienen ataques a nosotros y nosotros no notamos, no miramos venir porque no estábamos vigilando, estábamos aceptando todo. Entonces la palabra continúa y dice así: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Siempre hay un grupo redimido, siempre hay un grupo que no se mancha sus vestiduras. En cualquier época, en cualquier generación, siempre hay un grupo de personas que se mantienen fiel a la palabra de Dios, sin importar su reputación, sin importar lo que digan de ellos. Siempre hay un grupo de personas que no se mezclan, que no se conforman con las cosas de este mundo. Versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Habla de pureza, habla de salvación, ¿verdad? Esto nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 14. Dice: entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. También en aquel tiempo había una costumbre de que aquellos que conquistaban, ganaban algo, caminaban por las calles vestidos de blancos para que todos miraran que ellos habían conquistado algo, que eran ganadores. Así, si nosotros conquistamos, no nos conformamos con este mundo, si nosotros conquistamos a este mundo, podremos, hay una promesa de Jesús, que podremos caminar con Él de vestidos blancos, puros, salvos, mostrando a todos que conquistamos a este mundo. Dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Y el nombre del libro de la vida, ¿dónde está esto? Está en Apocalipsis 20, versículo 12 al 15, y dice: vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Entonces, el libro de la vida es para aquellos que fueron salvos, que conquistaron, que ganaron. Si tu nombre no está escrito en ese libro, si empiezas a conformarte con este mundo y dejas los caminos de Dios aceptando cosas, mueres espiritual y Dios borrará, Jesús borrará el nombre tuyo del libro de la vida y no entrarás al reino de Dios. Luego dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33 dice: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre, que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Entonces Jesús promete aquí, otra vez, nos recuerda de lo que Él mismo dijo. Si ustedes confesaran, si ustedes reconocen que yo soy el camino,
reconocen quién soy yo, el único camino, entonces yo voy a reconocer ustedes delante de mi Padre y de los ángeles, dice la palabra de Dios. Estamos viviendo en el tiempo de Sardis, muchas iglesias conformándose con las cosas del mundo, conformándose con otras creencias, diciendo que está bien que yo crea en Jesús como el camino, pero hay otros caminos. Nosotros teniendo creencias diferentes podemos nosotros predicar cosas diferentes. Nosotros podemos vivir en armonía, podemos vivir en paz, sin confusión, sin peleas. No hay necesidad. Todos queremos ser amados, todos queremos la misma cosa. Entonces, ¿para qué? Pero Jesús abiertamente nos dice que si nosotros nos conformamos, empezamos a predicar otra cosa que no es, empezamos a conformarnos con este mundo, aceptando otras creencias, no entraremos al reino de los cielos. Nuestro nombre será borrado del libro de la vida. Pero para aquellos que se mantienen fiel, predicando la verdad, que Jesús es el único camino a la salvación, Jesús es el único camino a la paz, Jesús es el único camino a la alegría, Jesús es el único camino para nuestras vidas, entonces nosotros podremos estar vestidos de blanco caminando con Jesús. Nuestro nombre estará en el libro de la vida. Jesús nos reconocerá delante de Dios. Eso es grande. Desafortunadamente, muchos se están conformando. Porque es más fácil aceptar otras creencias. Es más fácil no estar peleando uno con los otros. Es más fácil no decir nada cuando alguien dice que hay otros caminos. Es más fácil, pero no es la verdad. Y si nosotros queremos ser salvos, tenemos que predicar la verdad. Tenemos que predicar que no hay una virgen. No podemos entrar al cielo a través de la Virgen María. Dice la Biblia que solo Jesús es el camino. Nosotros tenemos que predicar que no hay Santo Pedro, no hay San Juan, no hay otros santos. Solo Jesús es el camino. Nosotros tenemos que predicar que no hay Dios Alá, no hay Dios Buda, no hay otros dioses. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros queremos ver al Padre, si nosotros queremos ser salvos, tenemos que entrar por Jesús. Jesús es el que pelea por nosotros. Jesús es el que está delante de Dios, reconociendo a nosotros. Jesús es el que está como abogado por nosotros delante de Dios. No María, no otros santos, no otros dioses hechos por manos de hombre. Solo Jesús es el camino.